Sesión 5. Propiedades de la materia. Una propiedad es un rasgo de la materia que nos permite distinguir una sustancia de otra. Las propiedades de la materia se pueden dividir en físicas o químicas. Las propiedades físicas son propiedades que no afectan la composición de la sustancia y pueden ser extensivas o intensivas. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia y las intensivas no. Las propiedades químicas son las propiedades que tienen que ver con la capacidad de reaccionar con otras sustancias. Propiedades extensivas de la materia. Dependen de la cantidad de materia y son volumen, peso, inercia, porosidad, impenetrabilidad, elasticidad y divisibilidad. El volumen es el espacio en 3 dimensiones que ocupa la materia. El peso es la fuerza de atracción que ejercen dos cuerpos entre sí y es causada por la gravedad. La inercia es la capacidad de la materia de oponerse o no al movimiento. La porosidad es la capacidad que tiene la materia de absorber gases o líquidos debido a los espacios intermoleculares que presenta. La impenetrabilidad tiene que ver con la capacidad de un cuerpo de desplazar a otro en el espacio. La elasticidad es la capacidad de retomar la forma cuando se le aplica una fuerza. La divisibilidad. La materia se puede fragmentar en partes más pequeñas. Propiedades intensivas de la materia. Estas propiedades no dependen de la cantidad de materia y son dureza, punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad, olor y brillo. La dureza es la capacidad que tiene la materia de ser rayada o no por otra. En este caso tenemos el ejemplo de un diamante. El punto de fusión es la temperatura a la cual la materia cambia de estado sólido a estado líquido. En este caso, el punto de fusión es un valor que no depende de qué cantidad de materia esté yo utilizando. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la materia en estado líquido pasa a estado gaseoso. Este valor es un valor constante. No importa si estoy hablando de una jarra o estoy hablando en este caso de un tanque industrial. La solubilidad es la capacidad de la materia de poder o no disolverse en otra. El solvente universal es el agua. Olor es la sensación resultante del estímulo del sentido del olfato. El olor característico de una sustancia no depende de la cantidad de sustancia utilizada. El brillo es la capacidad que tiene la materia de reflejar la luz. Tampoco depende de la cantidad. Puede brillar desde 1 grano hasta 50 toneladas. Estados de agregación de la materia. Es la forma en la cual se presenta la materia y depende de la temperatura y presión a la cual se encuentra. Son sólido, líquido y gaseoso. Estos estados pueden cambiar cuando modifico las condiciones de temperatura. Por ejemplo, si quiero hacer una transformación del estado sólido al estado líquido, la temperatura debe aumentar, como cuando derrito mantequilla o cuando se derrite un helado. En el caso contrario, si yo quiero hacer una transformación del estado líquido al estado sólido, la temperatura debe disminuir, como cuando el agua se vuelve hielo o cuando preparo una gelatina. La evaporación ocurre cuando yo transformo el estado líquido en estado gaseoso. Esto es con un aumento en la temperatura. Puedo observarlo naturalmente en las playas. Cuando el agua comienza a elevar su temperatura, empieza a evaporarse y se va hacia el ambiente.
caso contrario, transformar del estado gaseoso al estado líquido se conoce como condensación y ocurre cuando el día está frío, es decir, cuando la temperatura disminuye, el gas que yo inhalo y exhalo se comienza a transformar en gotitas que empañan los cristales. Este proceso, cuando ocurre a nivel industrial, es conocido como licuefacción. Yo lo puedo observar en los encendedores que contienen un líquido. En sí es un gas que fue transformado a su presión para poder transportarlo como líquido. Es el mismo caso de los tanques de gas, conocidos como gas LP, que quiere decir gas licuado a presión. El cambio de estado de sólido a gaseoso es conocido como sublimación progresiva. Ejemplo de ello es el hielo seco, que es utilizado en los extinguidores. Otro ejemplo son los cometas. Se encuentran en estado sólido, pero al viajar cerca del Sol, cuando se calienta, las partículas de los cometas comienzan a volverse gaseosas. Y esa es la estela de luz que nosotros logramos ver cuando pasa. Otro ejemplo más de cambio de sólido a gaseoso es el caso de las bolitas de naftalina, que son utilizadas en los roperos de las abuelitas. Este cambio de sólido, la bolita se va evaporando hasta que llega un momento en el que ya no la vemos porque se ha transformado a estado gaseoso completamente. El caso contrario de estado gaseoso a estado sólido es conocido como sublimación regresiva o deposición. ¿Dónde puedo yo observar esta sublimación regresiva? En el caso de los glaciares. Se podría decir que los gases de hielo llegan a ciertas partes de los árboles y se transforman en nieve sólida. O también hoy en día se utiliza el llamado sublimado, que no es otra cosa que una mezcla de gases que se vuelven sólidos sobre playeras, sobre tazas, sobre vasos, sobre gorras, etc. Las propiedades químicas de la materia son electrólisis, fermentación, combustión, fisión y fusión nuclear. La electrólisis es la capacidad que tiene la materia para reaccionar ante la corriente eléctrica. En este caso tengo un ejemplo de unas naranjas creando un circuito eléctrico para poder encender un LED. La fermentación es una reacción de oxidación incompleta y puede ser de dos tipos: fermentación alcohólica o fermentación láctica. La fermentación alcohólica la podemos ver desde las frutas como la piña para fabricar tepache, y la fermentación láctica es la que observamos con la levadura. La combustión es una reacción química entre un material y el oxígeno, el cual desprende calor y se manifiesta por incandescencia o llama. En este caso, hay algunas sustancias que son combustibles y otras son comburentes. La fisión y la fusión nuclear. Para el caso de la reacción de fisión, es una reacción en la que yo divido un núcleo de un átomo para obtener átomos más ligeros. Y la reacción de fusión es aquella donde yo uno dos átomos ligeros para formar un átomo más pesado. Cualquiera de las dos reacciones generan una gran cantidad de energía, capaz de extinguir una ciudad entera. En conclusión, las transformaciones de la materia pueden ser de dos tipos: físicas o químicas. Dentro de las transformaciones físicas tenemos todos los cambios de estado. El cambio en la forma también es un tipo de transformación física, como romper una hoja de papel o cortar una fruta. Las transformaciones químicas van más allá de un cambio en forma o tamaño. Tienen que ver con un cambio en la composición, como en el caso de quemar una hoja de papel, que nunca
jamás va a poder utilizarse para escribirse. O el caso de consumir esa fruta que yo corté. Una vez que esa fruta entra en mi organismo, sufre una transformación y ya no puede volver a ser lo que era antes.